para cerrar la serie que hemos venido desarrollando, vamos a hablar sobre cómo ayudar a aquellas personas que han sufrido violencia, de cualquiera de las que hemos venido hablando, tanto la violencia física en el hogar, el maltrato, violación o cualquier tipo de abuso dentro del área de lo que hemos venido hablando. Quiero que tomemos como texto base el que habíamos dicho, el caso de Amnón y Tamar, pero no vamos a desarrollar en concreto el tema de la violación, sino que vamos a ver algunos aspectos que se pueden notar del texto que ayudan a cómo nosotros podemos reaccionar frente a una situación como esta, qué podemos hacer y qué no debemos hacer. Todos conocemos ya el contexto del caso, así que voy a comenzar desde el versículo 10. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y Tamar tomó las tortas que había hecho y las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Cuando ella se las llevó para que comiera, él le echó la mano y le dijo: ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Pero ella le respondió: no, hermano mío, no abuses de mí, porque tal cosa no se hace en Israel, no cometas esta infamia. Pues, ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y tú serías como uno de los insensatos de Israel. Ahora pues, te ruego que hables al rey, que él no me negará a ti. Pero él no quiso escucharla, como era más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. Entonces Amnón la aborreció con un odio muy grande, porque el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y Amnón le dijo: levántate, vete. Pero ella le respondió: no, porque esta injusticia que me haces, echándome fuera, es mayor que la otra que me has hecho. Llamó pues a su criado que le servía y le dijo: echa a esta mujer fuera de aquí y cierra la puerta tras ella. Llevaba ella un vestido de manga larga, porque así se vestían con túnicas las hijas vírgenes del rey. Su criado la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar se puso ceniza sobre la cabeza, rasgó el vestido de manga larga que llevaba puesto y se fue gritando con las manos en la cabeza. Su hermano Absalom le dijo: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Guarda silencio ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por este asunto. Tamar, pues, se quedó desconsolada en casa de su hermano Absalom. Cuando el rey David se enteró de todas estas cosas, se enojó mucho. Pero Absalom no le habló a Amnón ni bien ni mal, pues Absalom odiaba a Amnón porque había violado a su hermana Tamar. Después de 2 años, aconteció que teniendo Absalom esquiladores de ovejas en Baal-Hazor, que estaba junto a Efraín, Absalom invitó a todos los hijos del rey. Y vino Absalom al rey y le dijo: he aquí, ahora tu siervo tiene esquiladores de ovejas. Ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Mas el rey respondió a Absalom: no, hijo mío, no debemos ir todos para no ser una carga para ti. Y aunque le insistió, no quiso ir, mas los bendijo. Entonces Absalom dijo: pues si no, te ruego que dejes ir a mi hermano Amnón con nosotros. Y el rey le respondió: ¿por qué ha de ir contigo? Mas cuando Absalom le insistió, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Absalom ordenó a sus siervos diciendo: mirad, cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y cuando yo diga: herid a Amnón, entonces matadle, no temáis, no os lo he mandado yo, ten ánimo y sed valientes. Aspectos a tener en cuenta con relación al tema de la violencia. La Biblia registra la violencia con una cruda realidad, desde el rechazo de Adán a su mujer, el asesinato de Caín y Abel, el incesto de las hijas de Lot, en fin. La Biblia habla con crudeza y con realidad sobre el pecado de la violencia
que ha engendrado la caída. También nosotros vemos en este relato, y no nos vamos a entrar a detener sobre todos los aspectos del relato, sino lo que nos ayudan a entender cómo ayudar en este tipo de situaciones para la restauración de las personas que han sufrido ese tipo de violencia. Primero, o el primer aspecto de cómo ayudar es ayudarles a esas personas a reconocer su pérdida, a expresar su dolor, a hacer el duelo que corresponde al agravio que han recibido y al dolor que ocasiona la violencia de todo tipo, en este caso la violencia sexual. Escucharles, porque muchos no quieren oír los relatos de este tipo de situaciones y eso es parte de la restauración de las personas. No quieren oír y muchos no quieren contar por causa de su vergüenza. Este primer aspecto lo vemos relatado en la actitud que toma Tamar, en cómo expresa con los signos de esa cultura el duelo. Dice el versículo 19, Tamar se puso ceniza sobre su cabeza. Y eso era un signo visible. Todo el mundo en esa cultura entendía lo que significaba esa expresión. Dice que se rasgó el vestido de manga larga que llevaba puesto. Públicamente ella estaba declarando qué era lo que había sucedido, porque el gesto era apenas visible para todo el mundo. Las hijas vírgenes usaban la túnica con las mangas largas. Al ella rasgar la túnica, en ese signo estaba diciendo qué era el motivo de su duelo y todo el mundo podía entender que había sido objeto de algún tipo de violación. Por eso cuando ella llega donde su hermano le pregunta, entonces él abusó de ti, porque ese gesto era claro de lo que ella intentó expresar. Él enseguida se dio cuenta cuál fue el problema. No pregunta ni por qué lloras ni qué pasó, dijo, tu hermano Amnón ha abusado de ti. Pero ahí vemos el contraste con el consejo. El consejo de Absalón fue el de guardar silencio. Haz como si nada pasó. No digas nada porque es tu hermano. Claro, con una intención oculta detrás de eso y era la venganza. Porque él era de esas personas que pueden guardar cierta compostura hasta el momento donde pueden desatar toda la ira, enojo y venganza que estaban planeando. Pero lo que vemos aquí es que las personas que han sufrido ese tipo de abuso necesitan, y hace parte del diseño de Dios para el ser humano, la expresión del duelo. Nosotros vemos, por ejemplo, que José lloró cuando pierde a sus padres. Incluso vemos al Señor llorando cuando pierde a uno de sus amigos, Lázaro. Y no se reprocha en la Biblia la expresión legítima del duelo. Por el contrario, todos sabemos que incluso hay un libro dedicado a eso en la Biblia, a lamentarse, a la expresión del dolor del pueblo frente a la desolación de la ciudad. Ahora, sí hay actitudes que deben evitarse con relación a la expresión del dolor, como la blasfemia, el hablar contra el Señor o el proferir palabras que no vienen o que no están dentro de la ética de las Sagradas Escrituras. Pero la expresión del dolor frente al abuso, a la violación o a cualquier tipo de maltrato, en principio no debe ser restringida, debe ser permitida que esa persona exprese su duelo, pues ha sufrido una pérdida semejante a la muerte de un ser querido o de cualquier otra situación. Cosas que no se deben hacer, minimizar lo que ha ocurrido, como lo hace Absalón. Tranquila, no pasa nada, haz como si nada pasó. Es increíble que todavía las situaciones de violencia sexual al seno de las familias son encubiertas por la misma familia. En su mayoría estas situaciones no se denuncian
por una actitud semejante a la de Absalón. Es tu tío, es tu abuelo, es tu hermano, es tu familiar, es la persona que nos ayuda, es la persona cercana, es el amigo de la familia de toda la vida. No digamos nada, echémosle tierra al asunto y aquí no ha acontecido nada. Esta es una actitud que la iglesia no se puede permitir. Y aquí es donde la iglesia tiene que saber a quién tiene que ayudar. Y a quien tiene que ayudar es a la persona que ha sido objeto de la violencia, no al perpetuador de la violencia, encubriéndolo para que no responda por sus acciones. Ahora, actitudes que tampoco debe alentarse, como la de Absalón. Guarda silencio, que me voy a vengar. Dice que Tamar se quedó desconsolada en casa de su hermano Absalón. Sin duda que no recibió mucha ayuda con la actitud que asumió su hermano mayor. Tercero, todo abuso, como dice el texto, es pecado y es una injusticia. Todo tipo de violencia contra alguien, puesto en incapacidad de resistir, todo uso de violencia contra alguien más débil, todo tipo de acceso sexual inapropiado, no consentido, o por persona que no está en capacidad de dar su consentimiento, sea porque de alguna forma se le ha puesto en esa incapacidad de resistir, o porque es menor, o porque no tiene la suficiente conciencia de entender la magnitud del acto, todo eso es una violencia. Violencia de que quien la sufre no es el culpable. Porque eso hace parte también de una actitud que para nada ayuda. Y tú eres boba, y tú eres tonto, y cómo permitiste eso, no te diste cuenta, eres tonto, eres etcétera, etcétera. Culpar a quien fue objeto de la violencia no es la mejor forma de ayudar. Si algo tiene que tener claro es que el culpable fue el que cometió el acto de violencia y solo él es el culpable y solo él debe ser quien reciba los reproches y todo el peso de la ley por su actuación. Todavía tenemos como ese atavío en la mente que responsabiliza a quien es la víctima. Todavía hasta en procesos judiciales se le pregunta a la mujer que fue violada, ¿y por qué pasó por ahí? ¿Y por qué llevaba tal vestido? Y usted no se da cuenta que ese vecindario es peligroso, ¿qué hacía usted por ahí a esas horas de la noche? Yo creo que en su sano juicio ninguna mujer va a responder, es que yo estaba pasando por ahí para que me violaran. Creo que la pregunta implica cierto grado de, tú tienes una responsabilidad, pues si pasó por ahí, creería yo en principio que no tenía otra opción, porque salvo algunos estados de desequilibrio mental, nadie busca que le hagan daño, pero todavía se sigue responsabilizando a quien es la víctima en nuestra sociedad, o por lo menos mirando con recelo a seguro que le pasó porque alguna culpa debió haber tenido. ¿Por qué no hiciste tal? Preguntas como, ¿por qué no gritó? ¿Por qué no pidió ayuda? ¿Por qué no sé qué? Además de que reflejan cierto grado de ignorancia de esas situaciones. ¿A quién se le ocurre gritar cuando tiene el revólver en la cabeza? ¿Por qué no gritó? Por la sencilla razón de que en ese momento o el miedo no se lo permitió o estimó su vida como un valor y por eso no la arriesgó. Porque sabía que evidentemente en caso de buscar ayuda o de intentar cualquier cosa fácilmente, hubiera podido ser asesinada o asesinado. El texto dice, ¿por qué vas a cometer esta infamia? ¿Por qué haces esta injusticia? Aquí viene el tema del reconocimiento de que cualquiera de estas actitudes que hemos venido viendo en el transcurso, tanto el acoso sexual como el incesto, cualquier tipo de abuso, el someter a menores, por ejemplo, a que vean pornografía o cualquier tipo de situaciones de esta, causa un gran daño, causa una lesión en la vida,
emocional y espiritual de la persona que sufre esa violencia. Por eso nosotros debemos ayudar a que esa persona, al reconocer el daño que ha sufrido, pueda perdonar. Porque de lo contrario, quien ha sufrido el agravio va, además de eso, a padecer la cárcel de la amargura, de la ira, del enojo, del resentimiento y todas las cosas que vienen con la falta de perdón. La iglesia ayuda como instrumento de Dios para restaurar, ayudando a esa persona a que entienda la necesidad del perdón como parte de su proceso de restauración. Aclarando, por supuesto, que este perdón no implica que la iglesia no estimule activamente que esa persona denuncie y que esa persona sea castigada por la infamia que cometió. No son cosas que deben confundirse, porque incluso dentro del ámbito cristiano se tienen esas, digamos, imprecisiones. Muchas personas asocian una denuncia judicial para que una persona pague 20, 30, y yo en lo personal estoy de acuerdo con la pena de muerte para cualquier tipo de violencia sexual, porque destruye completamente una vida y no hay proporcionalidad que restaure el daño causado por este tipo de violencia, sobre todo en menores. Ahí el principio de proporcional es vida por vida, porque ha destruido una vida. Los efectos de la violencia sexual casi que son irreversibles y se requiere de la gracia soberana de Dios para que una persona pueda ser restaurada, y aún a pesar de eso los efectos devastadores de este tipo de violencia persisten por largo tiempo. Es un daño que solo Dios puede reparar. Pero hay que enseñarle a esa persona que el enojo, que la ira, sigue haciéndole daño a él. Hay que enseñarle que la venganza no es el camino, porque esa persona comienza a reorientar su vida de tal forma que lo único que va a pensar de ahí en adelante es cómo vengarse, y va a terminar desperdiciando el resto de su vida acariciando un deseo de venganza fuera de lugar. Eso no es anular la justicia. Recuerden que la misma palabra de Dios dice: mía es la venganza y yo pagaré. Y eso hay que enseñarlo a una persona que ha sufrido ese tipo de agravios. No quiere decir que si esa persona no recibe un castigo temporal no lo tenga, pero la iglesia debe tener claro que el tipo de una denuncia para que alguien sea castigado por sus delitos no quiere decir que haya falta de perdón. No es lo mismo. Los efectos de la ley deben recaer sobre aquella persona que la ha infringido, independientemente de que debe darse un perdón. Eso no implica la exoneración de la pena que esa persona deba asumir por su acto. Creo que Romanos 13 nos da el principio de que las autoridades precisamente están para guardar a las personas en su vida, honra y bienes, y para castigar a aquel que hace lo malo. Y la iglesia no debe oponerse o no debe ser otro instrumento que cubra esas cosas como muy comúnmente se hace. Las estadísticas indican que muchos de este tipo de delitos que se cometen en el seno del hogar no son puestos en conocimiento de las autoridades por influencia de los mismos familiares. Por una vergüenza fuera de lugar. ¿Qué van a decir de nuestra familia? ¿Qué va a pasar con tal? Vamos a ser objeto de burlas, de críticas. Y aquí es donde nosotros debemos tener conciencia de a quién vamos a ayudar. Vamos a ayudar ocultando, vamos a ayudar dándole la posibilidad a esa persona de que al no recibir el castigo por su delito lo siga perpetuando en otros. ¿A quién vamos a ayudar? Aquí es el tema. Pero hay otro aspecto. Normalmente el deseo de venganza que se genera cuando no hay perdón es hacia afuera. Es una violencia exógena. Ira,
agresividad, maltratos, impulsividad, adicciones y todas esas cosas, pero también se da el caso de que por algún misterio de la estructura de la personalidad, ese deseo de venganza se vuelva hacia adentro, hacia esa misma persona. Y comienza por lo menos esa persona también a decir, es que yo me merezco lo que me pasó, es que fue mi culpa. Y comienza la autoflagelación, personas que se cortan, intentos de suicidio, depresión, ansiedad, todo tipo de maltrato, autodesprecio, autocastigo, relacionado con bulimia, anorexia y una cantidad de desórdenes que son expresión de un autorrechazo por causa de lo que esa persona padeció. Temores y demás. ¿Cómo podemos nosotros identificar cuando hay situaciones anormales dentro de una relación? Hay unos síntomas generales de que algo anda mal. Su pareja le insulta frecuentemente, incluso frente a familiares y seres queridos o frente a otras personas. Le preocupa constantemente que su pareja se enoje. Ese tipo de personas que todo el tiempo está tratando de cubrir para que el otro no se enoje. Ponen excusas al comportamiento de su pareja. Él no es así, cuando todo el mundo sabe que sí. Él normalmente no tal cosa, él esto, él lo otro, pobrecito, es que está estresado, es que tiene tal, es que no sé qué, es que no sé cuándo, y esa persona constantemente y repetitivamente está cubriendo esa situación. Cuando la pareja es extremadamente posesiva o celosa, cuando eso se puede ver, son signos de alerta de que esa relación hay algo que no está dentro del marco de lo normal. Cuando misteriosamente esa persona sufre repetitivos accidentes, me caí de las escaleras, me di con la esquina de la cama, me resbalé de no sé qué, estaba en la piscina y me golpeé, y uno dice, o tiene algún problema de motricidad o algo raro está pasando. Porque no es normal que cada rato una persona aparezca con lesiones un tanto inexplicables cada rato. Algo está ahí fuera del lugar. Esa persona comienza un proceso de aislamiento. Cada día se le ve menos en las actividades familiares, cada día se le ve menos con las amistades, cada día va reduciendo su vida a esa única y exclusiva relación. Comienzan a aparecer síntomas de depresión, ansiedad, angustia y cambios bruscos en la personalidad. Todos esos son síntomas que la iglesia de los que la iglesia debe ser conscientes para cuando esté sucediendo algún tipo de situación similar, podamos percatarnos de que esas cosas hay que hablarlas, hay que preguntarlas y hay que evitarlas. Cuando veamos todo eso, es importante que nos acerquemos, que los amigos cercanos pregunten y que estén dispuestos a escuchar. Y a veces a escuchar relatos dolorosos y a actuar. Es posible que la persona que es abusada no esté preparada o no sea capaz de salir de esa relación inmediatamente. Y ahí es donde nosotros debemos ser sabios y prudentes para poder ayudar sin que se cierre esa puerta. Normalmente cuando la persona habla sobre lo que está sucediendo, el instinto es vete, sal de ahí, corre, y de verdad que eso es lo que debería hacer. Pero muchas veces la persona no está preparada para escuchar eso, y lo que hace cuando uno le muestra la gravedad de la situación es que esa puerta la cierran y nunca más tocan el tema. Se protegen, ponen la barrera, no, nunca más.
Entonces, con mucha prudencia hay que decirle, pero te das cuenta que eso no es el modelo de una relación, que ese no es el propósito del matrimonio, te das cuenta de que eso no va bien, que puede representar un peligro, has pensado en tus hijos, comenzar a crearle una conciencia de que esa dinámica de relación no es un modelo de acuerdo a la Escritura, para que esa persona se pueda dar cuenta que tiene que hacer cambios. Tratar de ayudarle y, si es posible, hacerle ciertas recomendaciones con relación a su seguridad. Que esa persona tenga números de teléfonos con clave, con signos de pronto que pueda avisar si está en alguna situación de peligro, que tenga algún tipo de palabra clave que pueda decir, que pueda llamar a alguien y decir, estoy siendo objeto de violencia, pero en un código, porque por lo general su agresor no la va a dejar sola. Entonces tiene que poder avisar de alguna manera sin que esa persona se dé cuenta. Debe tomar todas las previsiones del caso para, si se presenta una de estas situaciones, pueda salir rápidamente y ponerse a buen resguardo. Y aquí es donde la iglesia debe también procurar establecer lazos con fundaciones y con otras situaciones de ayuda cristiana, porque muchas de las personas que sufren este tipo de violencia no se van porque sencillamente no tienen ningún lugar a donde ir. Por eso en gran mayoría no se van, o porque sabe que si se va no va a tener para sostenerse, no va a tener para educar a los hijos, no va a tener para alimentar a los hijos, y eso hace parte de la esfera de violencia y de la secuela que nunca se sana. Entonces hay una gran cantidad de fundaciones cristianas que se dedican a dar albergue temporal, a ayudar a conseguir trabajo, a ayudar a instruir, a enseñar algún tipo de actividad con el que la persona pueda sostenerse. Y todo eso hace parte del ayudar. Es un ayudar en este tipo de situaciones, es una ayuda integral la que debe darse. Es la ayuda del consejo, la ayuda del escucharle, la ayuda del llevarle a que eche todas sus cargas sobre Cristo, la ayuda del perdón que solo Dios puede dar, pero también la ayuda para que realmente pueda salir de esa situación de violencia. No puede quedarse en la mitad de ese proceso, porque si esa persona se sigue quedando en esa relación, no va a haber ninguna posibilidad de restauración, porque no hay cómo, digamos, parar ese ciclo que va a ser progresivo y por lo general va a tender a aumentar y aumentar y aumentar hasta que llegue a la etapa que ya nosotros hemos visto tanto. La asesinó, la apuñaló, mató al hijo, mató al... todo eso llega de una forma gradual a desencadenarse de esa manera. Y muchas personas creen que no va a suceder así. Y ese es un ciclo casi inevitable en ese tipo de situaciones de violencia. Eso va a escalar y a escalar hasta que llega a poner en peligro la vida de esa persona o de los seres queridos, como lamentablemente hace poco lo hemos visto. El muchacho que apuñaleó a uno de los hijos, un niñito y todo lo demás. Todas esas situaciones son reales. Y todas esas situaciones se pueden llegar a presentar incluso dentro del seno de la iglesia. Y muchas personas no lo dicen por vergüenza, por temor, porque están bajo amenaza o por muchas situaciones. Por eso es que la iglesia opta por hablar de todo este tipo de situaciones ampliamente, incluso desde el púlpito, para que cualquier persona primero esté preparada para identificar cuando hay situaciones que son anómalas en medio de nuestras iglesias. Cuando alguien ve una situación de esas, debe acercarse a ese hermano y preguntar, ¿qué pasa?
Y si ve realmente que hay un motivo para ver que hay algo de peligro en esa situación, debe comunicarlo a las autoridades de la iglesia. Y si la iglesia confirma que efectivamente hay una situación de violencia que pone en peligro la vida de esa persona, se recurre a las autoridades competentes cuando llega a ser necesario. Porque, como decía, todos nosotros debemos situarnos en a quién vamos a ayudar, no encubriendo, sino realmente tratando de que haya una solución definitiva. Si hay algún tipo de violencia de esta naturaleza, lo que esas personas deben hacer es buscar una consejería, buscar una ayuda seria, buscar la restauración. Pero si eso no es posible, de seguro que ese mismo consejero llegará al momento en que le dirá, mira, lo mejor que puedes hacer aquí es salir corriendo. Porque ya esta persona representa un riesgo para tu integridad, para la de tus hijos, aquí no hay más nada que hacer, mijita, corra. O incluso mijito, porque también se presenta violencia del otro lado. Y ahí es donde nosotros debemos dar apoyo, ofrecer ayuda específica, por ejemplo, un refugio temporal, ayuda de alimentos, medicamentos o cualquier otra cosa. Tener planes de seguridad, ayudarle a esa persona a que sepa a dónde ir en caso de que su vida esté en peligro. ¿Qué hacer? ¿A quién llamar? ¿Cómo hacerlo? Recomendarle algún tipo de ayuda y, a pesar de que decida quedarse, tratar de seguir ayudándole. ¿Por qué? Porque muchas de esas relaciones tienen unos componentes afectivos y de identidad y muy complejos de que la persona inmediatamente pueda salir. Recuerde que, por ejemplo, estas situaciones de abuso se han perpetuado por años, de tal forma que hay una completa distorsión en la mente de algunas personas que ven ese tipo de relaciones como algo normal. Y uno se asombra que a veces le pregunta a alguien, ¿pero te maltrata? Y la respuesta como la de Condorito, lo normal. Y uno dice, ¿cuál definición de maltrato entra dentro de la categoría de normalidad? ¿Normal qué? ¿Que te pegue, que te insulte? ¿Eso le llamas tú normal? Bueno, a veces lo hace. Dice, bueno, esa a veces no es normal, o sea, esos no son modelos de relaciones normales, sanos, dentro de una perspectiva, mucho menos desde una perspectiva de la Biblia. Nada de eso es normal. O si podríamos decirlo, normal con relación al pecado, pero no normal con relación a lo que Dios está haciendo. Es normal que una persona pecadora sea violenta. Bueno, normal consustancial a su grado de corrupción, pero no normal con relación al propósito que Dios ha establecido para la institución del matrimonio. No es normal que se violente a un niño, eso no tiene nada de normalidad. Jamás tendrá algún grado de normalidad. Ningún tipo de violencia infantil o contra hombre o contra mujer, ningún tipo de abuso, acoso sexual, violación, es normal. No entra dentro de la normalidad. Pero la persona necesita muchas veces restaurar su mente para que pueda ver realmente en la situación en la que se encuentra. Porque quizás, lamentablemente, nunca ha tenido otro modelo de relaciones. Eso fue lo que vio en su casa, eso fue todo eso. Y cuando llegan, incluso a la iglesia, todavía creen que eso es normal. Y no, eso no es normal. Eso es precisamente todo el resultado desastroso de la caída y lo que el Señor quiere restaurar. Entonces, digamos que esos son algunos de los aspectos de cómo ayudar. Aquí hay muchas cosas, pero ya se nos acabó el tiempo. Si hay alguna pregunta, duda, comentario,